Buenos días, gracias por unirse a nosotros hoy. Me llamo Ana Elisa Luna y soy la responsable de comunicaciones de The World Banking por el Banco Mundial de Latinoamérica. Aquí tenemos con nosotros a Bill Maloney, nuestro economista principal. Algunos anuncios prácticos antes de empezar. En primer lugar, hay un servicio de interpretación simultánea a los idiomas español y portugués. Ustedes van a poder ver el icono en forma de mapa mundi en la parte inferior de la pantalla. Si tienen problemas, por favor, un mensaje en el chat. Los contenidos de esta conferencia están bajo embargo hasta las 11 a.m. hora de Washington, D.C. Hemos recibido muchas preguntas. Entonces vamos a presentar los hallazgos principales del reporte y después vamos a recibir preguntas de parte de ustedes. Vamos a empezar con las preguntas que ya hayan presentado y después vamos a revisar el chat para ver si hay alguna pregunta adicional. Si no recibieron el comunicado de prensa o el informe, por favor ingresen su email en el chat para poder enviárselo. El reporte de Bill de hoy se intitula La promesa de la integración, oportunidades en una economía mundial cambiante y examina el crecimiento de la región, así como los desafíos a corto plazo. Bill, voy a dejar que tomes la palabra, no vamos a tomar más tiempo para lo que son las presentaciones. Muchas gracias por sumarse a esta reunión. Sabemos que hay una diferencia de usos horarios importante para algunos de ustedes, por eso un agradecimiento especial a los que se han conectado muy temprano, muy tarde. Así que, Bill, tienes la palabra. Debes encender tu micrófono. Muchas gracias, Ana. Como siempre, nuestro reporte tiene dos capítulos. El primero tiene que ver con precisamente lo que denominamos fortaleciendo la resiliencia y alentando el crecimiento. Y en segundo lugar, el segundo capítulo tiene que ver con el tema general del reporte, es decir, por qué es importante la integración de la región en la economía global y cuáles han sido las tendencias que nos han alejado en la región de ese objetivo. Pero empecemos primero con la coyuntura de la región. Lo primero que tenemos que notar aquí es que la región ha tenido un rendimiento bastante malo con respecto al resto del mundo, con respecto a la recuperación versus la época de la prepandemia. Es la región que menos ha crecido desde el año 2019. Eso varía significativamente a lo largo de las subregiones. Pueden ver que Sudamérica ha recuperado la tendencia que tenía antes. Prácticamente América Central no se está recuperando tanto, no está recuperando sus niveles precedentes de crecimiento y el Caribe tampoco ha recuperado su tendencia y eso se debe más que nada a la falta de recuperación en el ámbito del turismo. Entonces, bueno, el pronóstico es menos optimista con respecto a años anteriores. Estamos esperando un crecimiento de 1,4% hasta 2,4% y 2,4% también en los 2 años subsiguientes. La razón al corto plazo es que estamos recibiendo mucho viento de frente, digamos, y una reducción de viento de cola. Esto afecta el crecimiento, entonces el crecimiento está viviendo una desaceleración, sobre todo a causa de las altas tasas de interés y la mayor tasa de inflación a causa de la guerra en Ucrania. El crecimiento de China se está recuperando después de la pandemia, después del confinamiento debido al COVID, pero su crecimiento será incierto en el futuro cercano. Los precios de los commodities se espera que van a ir decayendo y muchos países de la región dependen mucho de esto y las tasas de interés, lo que se espera es que permanezcan altas hasta que la inflación se pueda controlar. Todas estas cosas en el corto plazo indican que el crecimiento va a estar bastante ralentizado en la región. Este crecimiento de 2,4% en 2024 y 2025 no es necesariamente un resultado de la pandemia. Más que nada, este crecimiento es los mismos números que nosotros tuvimos en la década de 2010. Es decir, que hay diferentes factores de crecimiento que tenemos que abordar. Sigue siendo un crecimiento demasiado bajo como para poder reducir la pobreza y las tensiones sociales, con lo cual hay una agenda bastante importante que tenemos que abordar. El empleo se ha recuperado bastante, si bien ha habido ciertas pérdidas en la calidad del trabajo. Aquí pueden ver que en general la situación es mejor que en Estados Unidos. En algunos
casos la gente ha aceptado salarios más bajos y pérdida de protección. El COVID ha revertido una media década de progreso en materia de pobreza. Brasil tiene programas de transferencias bastante generosos que se las arregló para reducir la pobreza durante la pandemia, pero en el resto de la región la pobreza aumentó sustancialmente y en este momento nos encontramos en materia de pobreza en la misma situación que nos encontrábamos hace 5 años. Se está recuperando niveles anteriores. La situación fiscal sigue siendo difícil, pero gestionada. La mayoría de los países ha logrado mejorar sus superávit, pero también hay un déficit en materia de servicio de deuda por causa de las tasas de interés. Es decir, que bueno, aquí tenemos los déficits en la parte derecha, ¿no? 4,4%, 2023, 2,7%. Entonces, estos aumentos de tasa de interés no necesariamente aumenta el spread de materia de tasa de interés. Es decir, la prima que tienen que pagar los países entre sí. Más que nada, esto se debe a los costos generales con respecto al financiamiento en todo el mundo. Los mercados se mantienen relativamente calmos y relativamente optimistas en la región. La lucha contra la inflación en la región ha sido buena según los estándares globales. En 2022 tuvimos una tasa de 7,9%, lo cual es alto, pero se encuentra por debajo de lo que experimentó la OCDE y por debajo de lo que experimentó Europa del Este. Seguramente la única región que está mejor que nosotros es el este asiático. Y ahora la tasa es del 5% en 2023. Y ha habido una declinación persistente en las tasas de inflación mes a mes en la región en general. Las expectativas con respecto a la inflación están ancladas, lo cual sugiere que la gente cree que las autoridades monetarias tienen la inflación bajo control y nosotros esperamos se espera cumplir con los objetivos del Banco Central llegado el año 2024. Entonces se puede decir que entre la gestión de la situación fiscal y una buena gestión de la situación inflacionaria, el LAC ha llegado a una situación de macronormalidad. Esto es lo que hemos visto en general a lo largo de los mercados de la región. Habiendo dicho esto, también está lo que es la paradoja de integración de la Latinoamérica y el Caribe, o decir que se puede lograr esta macroestabilidad, esta macronormalidad que debería traer mayor inversión y alentar el crecimiento, pero en realidad lo que sucede es lo inverso. Si ustedes se fijan en los flujos de inversión, se puede ver que globalmente los flujos hacia los países en desarrollo han aumentado constantemente desde los 90, pero más que nada se han quedado como detenidos a partir de 2011 en la región y se han visto en reducción hasta el presente. Esto ha conducido a una baja en la participación de flujos que la región solía capturar. Esto lo ha disminuido, esta reducción ha sido de un 50%, un tercio. El segundo capítulo del informe que tiene que ver con realentar una economía cambiante del mundo. La idea es que la región en este momento se está integrando un poco menos. Y esto en realidad tiene que ver con el problema de la larga data de la región. Si nosotros vemos el ingreso per cápita de la región, se puede ver que los países emergentes de Asia han llegado más o menos a un 25% del ingreso promedio del G7, pero Latinoamérica ha pasado a un 32%, un poquitito más. Y esto ha sucedido al mismo momento en que la región se ha vuelto menos activa en materias de inversión extranjera y comercio internacional. Hay dos tendencias globales que para nosotros revisten oportunidades muy importantes si la región está preparada. Sobre todo la tendencia hacia el reshoring. La pandemia reveló la dependencia que nosotros dependemos de fuentes muy escasas de productos y es decir que hay un deseo de diversificar las fuentes, ¿no? Y la segunda oportunidad, obviamente, las tensiones geopolíticas que están surgiendo. En Estados Unidos y en Europa han llevado a muchos a incorporar elementos de las cadenas de valor global más cerca de casa. Y en teoría Latinoamérica se encuentra más cerca de casa, por así decirlo, y deberíamos aprovechar estas oportunidades. La segunda oportunidad tiene que ver con la explotación de la ventaja verde comparativa de la que nosotros tenemos la grilla de electricidad más importante generada por recursos globales. Esto es una red eléctrica
eléctrica verde y hay muchos países que están valorizando más lo que son los productos producidos de manera sustentable. Esto reviste una oportunidad importante si nosotros queremos garantizar la trazabilidad y la certificación que tiene que suceder. Eh, Nosotros vamos a ser probablemente un exportador mayor de energía verde, sobre todo para lo que es energía solar, eólica e hidrógeno. Y también tenemos las materias primas, sobre todo para lo que es el litio, por ejemplo. Y también tenemos capital natural disponible en nuestros bosques, nuestras selvas, que también revisten una ventaja a nivel turismo. Entonces, estas tendencias entonces son grandes oportunidades, pero también indican que tenemos que estar bien integrados en la economía global para sacar ventaja de la escala y para usar las tecnologías que necesitamos. Si nosotros nos fijamos en el comercio, estamos entre los comerciantes más bajos del mundo, un poquitito por encima del sud asiático con respecto a el porcentaje de PBI. Estamos también por debajo de los intercambios a nivel predicho entre los socios y los FTA, y el comercio ha declinado desde el año 2000 con la excepción de México. Y todavía estamos altamente focalizados en las exportaciones de commodities y alimentos. Si nosotros nos fijamos en FDI, aquí podemos ver cómo Latinoamérica ha estado cayendo desde el año 2011 en términos de millones de dólares a precios actuales. Esto no afecta uniformemente a la región. Nosotros podemos ver que México ha visto un aumento del 39% en los últimos 10 años en el stock de FDI, mientras que Sudamérica ha caído en un 9% en el stock total. Esto está sucediendo a una menor inversión proveniente de Europa, en particular España, y hay muchas empresas que están registradas por razones impositivas en los Países Bajos. Entonces, esto es lo opuesto de lo que nosotros podríamos haber esperado debido a estas nuevas oportunidades. Esto en materia de desarrollar nuestra ventaja comparativa verde. ¿Por qué se sucede esto? Bueno, se dice que LAC es competitiva en términos de salarios comparados con Asia. Entonces, por ejemplo, tenemos el mercado masivo de China, donde hay 1.000 millones de trabajadores que se están empezando a incorporar al mercado laboral, pero esto ya no es un argumento porque México y Brasil han demostrado que a los salarios son menores que los de China. Pero por otro lado, las firmas reportan que en términos de fiscales y el costo de capital seguimos estando en una posición alta, pero también hay otros costos, ¿no? Que están capturados por la línea naranja que podemos ver en la gráfica, ¿no? Esto captura, la línea azul captura los costos primarios, los otros costos tienen que ver con la caída en la confianza en la institucional, en la situación política, que ha estado en declive desde 2009. Donde sí hemos progresado tiene que ver con la competencia y los aranceles, ¿no? Y aquí podemos ver los costos comerciales que son de 4 veces los de la OCDE, ¿no? Esta es una desventaja que implica una barrera, por supuesto, sobre el comercio. La infraestructura, hay una sobreinversión mala, se invierte 3,5% del PBI, mientras que Asia y el Medio Oriente invierten el 7% del PBI y esas inversiones tampoco están bien direccionadas, con lo cual es otra desventaja. La parte de los servicios es especialmente importante hoy en día porque esto forma parte importante del comercio global y esto es lo que pone en el proscenio a la tecnología digital. Nosotros seguramente vamos a tener un acceso digital barato y abundante desde el punto de vista de resiliencia y también para lo que es fomentar exportaciones a lo largo del mundo. Latinoamérica es una de las regiones más costosas en materia de acceso de Internet y la cobertura es relativamente baja. También tenemos una situación, un entorno que no es demasiado acogedor en lo que hacen nuestras ciudades. Tienen baja productividad y están muy congestionadas. Y del Big Bang que se ve en muchas ciudades asiáticas, ¿no? De tener muchas fábricas
concentradas en tan solo algunas ciudades. Esto no es lo que sucede en Latinoamérica. Y por último, nuestras capacidades técnicas y etcétera a lo largo del espectro de capital humano, la capacitación de trabajadores, etcétera. Todo esto sigue siendo débil comparado con otras regiones y eso es algo que las empresas buscan cuando 35% de nuestras empresas tienen falta de mano de obra calificada. Entonces, esto termina siendo un desincentivo. Con respecto al corto a mediano plazo, esto, eh, estos son obviamente desafíos que hemos enfrentado a lo largo de muchas décadas, pero para el corto plazo, ¿qué es lo que podemos hacer para dirigirnos hacia una mayor integración con la economía global y sacar ventaja de las posibilidades que tenemos? Lo primero que tenemos que hacer es no dañar, primum non nocere, ¿no? La región ha progresado mucho en los últimos años a la hora de lograr esta normalidad macroeconómica y su credibilidad en los mercados globales. Y nosotros queremos mantener esto. Esto es exactamente las tendencias que ha estado siguiendo la región en materia de tener fuertes posiciones en términos de reservas y asegurarse de tener una robusta denominación de deuda. Estamos todavía en ese rumbo y también queremos mantener la independencia y la profesionalización de los bancos centrales y también de las autoridades de supervisión y fiscales. Esto para poder continuar desde un lugar macroeconómico. También hay mucha evidencia que tenemos agencias de promoción de inversiones y de exportaciones bien diseñadas. Esto puede ayudar a nuestras exportaciones a ingresar a los mercados más grandes. Y esto también puede ayudar a identificar diferentes oportunidades. Hay un aumento importante en lo que hace a las zonas de exportación, las zonas de inversiones. Este crecimiento hay que considerarlo con un cuidado porque algunas no están particularmente eficaces. Pero bueno, es otra herramienta que podemos considerar a mediano plazo. Eso sería todo. Muchas gracias por vuestro tiempo y ahora quedo disponible para vuestras preguntas. Muchas gracias, Bill. Tenemos una gran cantidad de preguntas. Voy a tratar de agruparlas. Vamos a tratar de responder todas las que podamos. Si tienen otras preguntas, por favor, pónganlas en el chat. Bill, vamos a arrancar con algunas preguntas que fueron enviadas con respecto a tasas de interés e inflación. Tengo tres preguntas para ti en este particular. Con respecto a la perspectiva de niveles de inflación en Latinoamérica y el riesgo de que las altas tasas podrían entorpecer el crecimiento en la región. La segunda es, ¿tiene estimaciones con respecto a qué país en la región va a ser capaz de reducir las tasas de interés primero y que va a lograr va a lograr alcanzar sus metas de inflación en primer lugar? Una pregunta de parte de Diario Libre, República Dominicana. Si los bancos centrales siguen teniendo problemas de tasas de interés, ¿esto va a afectar a los países menos desarrollados y de qué manera? Entonces, no sé si quieres responder esas tres preguntas primero. Mm. Con respecto a la primera pregunta, hay que saber que es una compensación entre el crecimiento a corto y largo plazo. Los bancos centrales en el mundo están aumentando las tasas de interés para tratar de luchar contra el aumento de inflación. Ah, y esto tiene que ver también con las expectativas a futuro de la inflación y los contratos. Entonces, esto genera como una espiral de gasto y a largo tiempo esto tiene un impacto depresivo sobre el crecimiento. Entonces, la idea de aumentar las tasas de interés rápidamente y de garantizar la independencia de los bancos centrales es precisamente pasa por reducir las expectativas inflacionarias lo antes posible y preservar el crecimiento a largo plazo mismo si a corto plazo tenga un efecto de amortiguación. Nosotros no tenemos estimaciones acerca de qué países van a poder empezar a reducir sus tasas de interés y quién va a poder cumplir con sus objetivos primeros. Lo que diría es que Brasil y quizás Chile dijeron que iban a dejar de aumentar sus tasas de interés hace un par de meses, con lo cual estamos viendo que
con la caída en las expectativas inflacionarias, tenemos una inflación de 7,9%. La idea es que caiga a 5% en 2024 y con el éxito que han tenido algunos países con respecto al control de la inflación y la estabilización de la tasa de interés y tratando de reducirlas. Nosotros esperamos que la mayoría de los grandes países cumplirán con sus objetivos en el año 2024. La mayoría de ellos, diría que van a cumplir. Con respecto a la pregunta, con respecto al aumento de las tasas de interés, colocan mucha presión en los sistemas financieros y hace que sea más difícil financiar los déficits presupuestarios, esto para los países más pequeños, y esto hace que el gasto sea más importante. Entonces, la idea es que la mayoría de los países reduzcan estos niveles porque va a redundar en resultados más positivos. Un par de preguntas con respecto a la crisis bancaria. La primera viene de Folia. ¿Cuál es el impacto que tendrá la crisis bancaria de Estados Unidos sobre la región? ¿Cómo pueden protegerse los países? Otro colega pregunta acerca de la panorama del sector bancario en la región. Le voy a permitir que respondas a estas preguntas y después tenemos más preguntas. Bueno, creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que parte de esta normalización de la que estaba hablando, esta macronormalización de la que yo les hablé en la presentación, implica tener, tener una mayor supervisión del sector bancario. Y en la salida de la pandemia vimos cómo el sector bancario, una vez que removido algunas barreras, no vimos grandes aumentos en los préstamos non-performing y también hemos visto aumentos de ganancias de los bancos, lo cual significa que ahí estamos bastante bien con respecto a la pandemia, pero obviamente que la situación de en Estados Unidos eh, seguramente las posibilidades de un contagio directo son mínimas. Entonces, el fenómeno subyacente, que es el de las tasas de interés que reducen el valor de los bonos sostenidos por los bancos privados, también puede tener un efecto sobre nuestra región y nosotros tenemos que seguir con las autoridades, con la actividad de las autoridades de supervisión para ayudar a los bancos que se encuentran en problemas antes de que las cosas pasen a peores. Otra pregunta. Vos dijiste que la región ha ganado en materias de pobreza. ¿Tienes estimaciones para este año con respecto a niveles de pobreza? ¿Esto se verá acaso exacerbado por las elevadas tasas de inflación y tasas de interés? Ok. El aumento de la inflación y sobre todo el aumento de los precios de los alimentos y los precios de la energía, que provienen en particular por causa de la guerra en Ucrania, han producido un impacto importante en la pobreza de los hogares y han ralentizado un poquito el regreso a las bajas tasas de interés que nosotros tuvimos antes de las bajas tasas de pobreza, perdón, que tuvimos antes del COVID. Nosotros esperemos que esto se vea morigerado a lo largo del próximo año, pero los números que tenemos indican eso, es decir, que somos optimistas de que vamos a recuperar niveles más bajos con el correr de estos meses. Algunas preguntas con el tema del crecimiento. ¿Por qué Latinoamérica ha perdido tanto peso en la economía global? Y después tenemos una pregunta de parte de la Deutsche Welle. El panorama es que la inflación en la Unión Europea baje. Misma situación para las tasas de interés. ¿Esto también va a suceder en Latinoamérica? Y después una pregunta más amplia. ¿Qué es lo que ves como el desafío más urgente que necesita abordar la región? ¿Cómo fue la primera pregunta? La primera pregunta es, ¿por qué la región perdió tanto peso en la economía global? Y la segunda pregunta es, ¿ves esta tendencia de menor inflación manifestándose, plasmándose en la región? ¿Y cuáles te parece que son los principales desafíos para la región? Diría que en cierto punto no es que Latinoamérica
ha perdido peso en la economía global. Lo que sucedió es que la economía global se expandió y Latinoamérica no se mantuvo a raya o a tiro con la participación. Entonces hay mucha subcontratación y mucha tercerización que estuvieron sucediendo en los últimos 20 a 30 años. Esto ha expandido el comercio internacional, sobre todo focalizándolo en el lejano oriente. Y Latinoamérica no ha participado de esta tendencia, no tanto como el lejano oriente, pero también es que si lo vemos como participación del propio PBI, es decir, las exportaciones más las importaciones han declinado en forma constante a lo largo de los últimos 15 años. Y esta es una pregunta interesante que tenemos que entender un poco mejor, en particular dado que hemos firmado cada vez más acuerdos de libre comercio a lo largo del tiempo. Entonces, ¿por qué las exportaciones desde la región no están sacando ventaja de esas oportunidades, ¿no? Y esto creo que exige considerar muchas de las preguntas que están ligadas a esto, por ejemplo, el costo de comerciar, trasladar bienes a través de las fronteras, por ejemplo, y también el tratar de ingresar en los mercados extranjeros y el costo de financiar todo esto, bueno, puede impedir el aumento del comercio a nivel internacional. Bueno, yo creo que hay que terminar de hacer el trabajo, por así decirlo, en materia de inflación. Y la buena noticia a lo largo del último mes es que la inflación, los últimos números de inflación fueron mejores en el último mes, más que mejores que lo esperado. Y nosotros esperamos que esto genere una mayor moderación en Estados Unidos y en Europa a futuro, y cualquier moderación de las tasas de interés va a ser útil para nosotros como región. Habiendo dicho eso, diría que la región está adelantada con respecto a Estados Unidos y Europa, y esta es la razón por la cual Brasil es un ejemplo, misma situación para Chile. Ellos dijeron que no iban a aumentar todavía más las tasas de interés, y esto lo dijeron antes de que el Fed dijera lo mismo. Entonces están más adelantados. Pero bueno, la inflación, la idea es que va a continuar y las tasas de interés van a seguir reduciéndose con el próximo año. Los desafíos, en primer lugar, derrotar la inflación. Un gran problema de la región, ha sido bien gestionado hasta ahora. Queremos asegurarnos de hacerlo, y lo queremos hacer de una manera que tenga el menor impacto posible sobre las familias vulnerables de la región y que no impacte sobre el crecimiento. Es una compensación, un juego de equilibrio muy difícil de lograr, pero ese es el desafío en lo inmediato. Diría que otras cosas urgentes, bueno, como ya se mencionó en reportes anteriores, perdimos un año y medio de educación debido al COVID. Nosotros somos una región que sigue sufriendo una falta en materia de educación primaria y secundaria. Esto daña nuestra competitividad comparados con otras regiones. Cuando la gente, por ejemplo, piensa en mudar su empresa o buscar una sede para su empresa, este es un aspecto que entra en sus consideraciones, y hay un porcentaje importante de empresas con sede en Latinoamérica que no se pueden expandir por falta de mano de obra calificada. Entonces, hay un shock muy importante que nosotros vivimos durante la pandemia a nivel educativa, y creo que eso lo tenemos que resolver. Y después tenemos toda esta serie de reformas a las que me referí, ¿no? La infraestructura en general, a nivel de capital humano, etcétera. Todas esas cosas son importantes. Muchas gracias. Antes de pasar al siguiente tema, ¿puedes decirnos nuevamente con respecto a las cifras para este año y el año que viene? Y después tenemos una pregunta de Panamá. El supuesto es que estas cifras están basadas en un escenario moderado, pero ¿qué cambiaría este escenario moderado? ¿Para mejor o para peor? Estamos esperando un crecimiento de 1,4% para la región para el año 2023, y un aumento a 2,4% para el año 2024 y 2025. Algunas cosas que pueden darnos un rebote hacia lo positivo sería el éxito en la lucha contra la inflación. Esto permitiría que las tasas de inflación se fueran a la baja, más bien. Esto estimularía el crecimiento de los países avanzados, sobre todo. Y obviamente la incertidumbre continua que se está viviendo en Europa es todo un problema, porque nosotros no sabemos
a dónde nos va a llevar esta guerra en Ucrania y esto puede conducir a más escasez alimentaria. Realmente no sabemos a qué va a llevar todo esto. Un anuncio reciente por parte del OPEP más con respecto a la restricción de producción de petróleo va a mantener los precios de energía y de petróleo en un nivel más alto que lo pronosticado, una lástima. Y por otro lado, los precios que son altos no son astronómicamente altos tampoco, con lo cual tampoco es un super shock. Algunas preguntas con respecto a unos de los temas mencionados en el informe. ¿Cómo pueden los países latinoamericanos eh, beneficiarse, cómo pueden beneficiarse del nearshoring y cómo ves los flujos de comercio internacional hacia la región y en particular con respecto a comercio marítimo? Y por último, ¿cómo puede la región producir productos y servicios de mayor valor agregado? Por ejemplo, una pregunta de parte de Deutsche Welle que tiene que ver con los cultivos. Bueno, me voy a focalizar en particular en la última pregunta, porque pienso que es una pregunta particularmente importante para la región. O sea, una cosa es aumentar el comercio y las inversiones en comercio internacional, pero otra cosa es apalancar eso, sacar ventaja de eso para tener un desarrollo más holístico y orgánico en la región. O sea, en el pasado exportábamos minerales, cobre, etcétera, pero no siempre hemos visto un impacto en consecuencia sobre las industrias que podrían vincularse con esos productos, generando más empleos y economías más dinámicas. Esto ha desacelerado, ha impedido nuestro crecimiento. Entonces, ¿cómo se hace para sacar ventaja, para tener mayor valor agregado? No solamente sacar ventaja de mayores recursos, como por ejemplo el hidrógeno, sino también México, por ejemplo, está enfrentando lo mismo con el sector de la fabricación, el sector industrial. Entonces, bueno, la idea es que la industria adquiera una alta calidad y esta es una agenda que requiere un foco bien preciso sobre las necesidades de la región en materia de capital humano y esto empieza con educación primaria y secundaria, pero también pasa por la educación técnica, lo que se hizo en Estados Unidos en los community colleges, en las universidades también, focalizarse en cómo las universidades producen alumnos, por ejemplo, en Latinoamérica la cantidad de ingenieros versus la cantidad de ingenieros que se reciben en Asia es de la mitad. Entonces, y también trabajar con el sector privado. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, por ejemplo, hay participación del sector privado con respecto al aumento del valor agregado. Nosotros tenemos que ir en esa dirección también. Entonces, tenemos que tratar eso como una misión en sí mismo, donde necesitamos aumentar nuestro capital humano y cómo podemos lograrlo. Ha sido un desafío en los últimos 50 años, lo hemos sabido y esto es algo que tenemos que poner en el proscenio. Y esto también responde a la pregunta del reshoring. Por ejemplo, bueno, tener puertos funcionales, tener carreteras funcionales también. O sea, es un diagnóstico bastante simple que nosotros sabemos que tenemos que hacer, pero no es lo único que buscan las empresas, no es lo único que buscan las empresas. Por ejemplo, también buscan proveedores, mano de obra calificada, reglas de juego estables, una macroeconomía predecible, en el frente político también. Son cosas más difíciles de implementar, pero tenemos que trabajar sobre ellas para poder encontrar soluciones. Gracias, Bill. Tengo otra pregunta y después vamos a pasar a las preguntas específicas a los países. Tenemos que terminar en 7 minutos, pero bueno, puede ser que nos extendamos un poquito. Vamos a tratar de responder a la mayor parte de preguntas posibles. Entonces, si pasamos a las preguntas específicas a los países, tenemos la pregunta de El Universal, México, con respecto a la evolución de las remesas a Estados Unidos. Este es un problema que se manifiesta a lo largo de la región. Tenemos proyectos del Banco Mundial para que las remesas no sean tan caras.
Bueno, las remesas se han duplicado a lo largo de la última década, sobre todo provenientes de Estados Unidos hacia la región y garantizar que sean transmitidas de forma segura y a bajo costo es una punto de la política, de la agenda de política muy importante. También tiene que ver con la transferencia financiera y bueno, son cosas que hay que trabajar para que la transmisión de remesas se vuelva más segura y a menores costos. Preguntas sobre la Argentina. Vamos de Infobae, estuviste hablando de las perspectivas económicas, Bloomberg, inflación en Argentina este año, el cronista, ¿cuál es el impacto que tiene en los desequilibrios macroeconómicos en Argentina sobre las inversiones en general? Y ¿cuál es el valor que predices para el peso argentino versus el dólar? Lo que ves es una devaluación mayor del peso argentino para cerrar la brecha. Bueno. Vamos a responder a la pregunta más fácil. Sin lugar a dudas, la estabilidad macroeconómica es prerequisito para que fluyan los capitales hacia la región. No solamente me refiero al capital exterior o extranjero, simplemente también hacer que el comercial y la actividad comercial sea posible para los emprendedores locales. No tenemos un pronóstico para la inflación en Argentina. eh, eh, Apoyamos el programa con el FMI en este punto y esperamos que se pueda garantizar una macroestabilidad en ese sentido. Vamos a seguir dando apoyo al programa, los programas de Argentina. Eh, Hay varios préstamos para este año que replican lo que se hizo en tiempos anteriores, pero más que nada estamos trabajando del lado social y la eficiencia gubernamental. Gracias, Bill. Un par de preguntas con respecto a Brasil. La primera es, Brasil tiene un potencial de crecimiento muy bajo históricamente. ¿Cómo se puede revertir esto? Y la segunda pregunta, ¿cómo ves a Brasil en lo que hace a atraer inversiones? Bien, Brasil enfrenta los mismos desafíos que el resto de la región. Esperamos un crecimiento de 0,8% en 2024 para Brasil, que ascienda a 2% para los años próximos. Pero sí, la respuesta a la pregunta, Brasil se enfrenta a los mismos problemas en materia de educación, infraestructura, etcétera. Y va a tener que hacer las mismas inversiones en capital humano y físico con el correr del tiempo para transformarse en un país más atractivo. Par de preguntas con respecto a Chile. La primera es, ¿cuál es la visión del Banco Mundial de Chile, el rechazo de la reforma impositiva? ¿Cómo lo ves y qué esperas con respecto al proceso de diálogo? Otra pregunta. ¿Cuáles son las razones que subyacen tus proyecciones respecto de Chile? Y tenés números o cifras de inflación para Chile. Y por último, la incertidumbre política y el entorno externo son un riesgo para la economía chilena. Claramente Chile enfrenta un año difícil, vamos a ver una caída de 7% en PBI y esto remite a un 2,1% un año más tarde. Esto se debe a una combinación de una política de monitoreo muy estrecha o muy estricta y los precios de los commodities a nivel exterior. Entonces Chile está tratando de introducir reformas constitucionales bastante ambiciosas. Nosotros creemos que es un país muy competente, con mucha experiencia y creo que con el correr del tiempo van a resolverlo. Tenemos algunas preguntas sobre el Caribe. ¿Qué es lo que ves como principales desafíos para el Caribe y cuáles son las opciones para lidiar con estos desafíos? Y hay una pregunta específica sobre Barbados. Tradicionalmente nosotros no hemos tenido datos muy sólidos para algunos países del Caribe. No sé si tienes
algún dato para confirmar esto y simplemente para mencionar que hay una pregunta con respecto a Guyana, tiene que ver con un proyecto específico del Banco Mundial. Sé que no es tu sector, pero bueno, simplemente hay un colega, le vamos a este colega que formula esta pregunta, le vamos a pedir al especialista dentro del Banco Mundial en Guyana para que haga seguimiento de tu pregunta. Pero bueno, ¿cuáles son los desafíos a futuro para los países del Caribe? Bien. El Caribe ha sufrido mucho a lo largo de los últimos 5 años. La causa no ha sido solamente la pandemia, sino también el hecho de que han sido importadores de energía y de alimentos. Por eso los perjudica también la guerra en Ucrania. Los desafíos a corto plazo, diría que en primer lugar se encuentran bastante bajos con respecto a las tasas de vacunación. Eso ha impedido la recuperación para muchos países. Muchos países del Caribe han tenido bastante éxito a la hora de manejar el aumento de deuda y los shocks que provienen de los precios de los alimentos y de la energía, pero las cuestiones a mayor plazo son cuestiones que tienen que ver con escala y con resolver cuestiones relativas a la migración y la especialización que las economías muy pequeñas tienen que abordar. En el pasado, la integración no ha sido suficiente para generar el tipo de mercados que necesitamos, con lo cual necesitan encontrar más maneras de integrarse, no solamente con respecto a flujos de alimentos, sino también flujos de personas. Gracias. Un par de preguntas con respecto a República Dominicana. Una ya se mencionó, ¿cuáles son los desafíos que ambos, los desafíos a los que hace frente la República Dominicana? ¿Cuáles son las perspectivas para este país? Y también en relación con Haití, el impacto sufrido por Haití, cómo esto puede impactar sobre sus perspectivas económicas. El crecimiento esperado a lo largo del próximo año es de 4 a 5%, 2024-2025 y 4% para 2023, o sea que la República Dominicana ha crecido bastante a lo largo de el último par de años, un poco más. La situación de Haití obviamente es tremenda, es terrible. Involucra coordinaciones entre el Banco Mundial y las Naciones Unidas y otras organizaciones multinacionales. Entonces, no es una pregunta, no es un problema que pueda manejar la República Dominicana por sí sola. Es decir, que vamos a seguir colaborando con la República Dominicana para gestionar esta situación. Vamos a pasar a América Central. Hay algunas preguntas. ¿Puedes hablar un poquito acerca de los desafíos y las oportunidades de desarrollo para los países de América Central más ampliamente? Y si puedes hablar más específicamente acerca de Panamá, Honduras, Costa Rica y Guatemala. ¿Cuáles son los números de crecimiento para estos países? Vamos a empezar por atrás. Para Panamá estamos esperando un crecimiento de 5,7% para este año, 3,5% para Honduras, El Salvador 2,3%, Guatemala y Costa Rica. Guatemala 3,2% y Costa Rica 2,7% para lo que es el año que viene. ¿Puedes hablar un poquito acerca de los desafíos que enfrentan estos países, algo en particular con respecto a América Central? En teoría, está la cuestión de cómo pueden ellos beneficiarse de la misma manera como se está beneficiando México del reshoring. Muchos de estos países utilizaban plataformas de offshoring, por ejemplo, hace 20 años, y la pregunta es si podemos sacar ventaja de eso nuevamente de la misma manera como lo está haciendo México. Esto obviamente requiere el mismo tipo de mantenimiento, de seguridad pública, de educación, de infraestructura que nosotros mencionamos que es como válidas para otros países, pero están cerca geográficamente de Estados Unidos, tienen experiencia con la gestión de zonas y de procesos de exportación. Es decir, que en teoría tienen buenas perspectivas. Costa Rica, por ejemplo, tuvo una muy buena performance en términos turísticos en los últimos años. Yo creo que la región se puede beneficiar mucho a partir de eso. Algunas preguntas con respecto a Uruguay.
Oh, tenemos un par de preguntas específicas respecto al país. Una es, ¿cuál es la perspectiva de Uruguay con respecto a sus negociaciones bilaterales y su relación con Mercosur? Y en segundo lugar, ¿cuántos años y con qué magnitud se espera que haya beneficios en comercio entre la Unión Europea y el Mercosur? Eh, ¿Cómo ves la cuestión de la sequía que ha impactado a diferentes países de Sudamérica? Es el caso de Uruguay y Argentina. Entonces, ¿cómo puedes ver o cómo interpretas tú el impacto de las sequías en la economía? Nosotros estamos esperando un crecimiento de 1,8% este año para Uruguay, aumentando a 2,8, 2,4 en el próximo par de años. El tema de la sequía es cada vez más importante a lo largo de Brasil, Argentina, Uruguay. Resalta exactamente el foco que está colocando el Banco Mundial sobre el tema del cambio climático y la necesidad de mitigar el aumento de las temperaturas y también la cuestión de hacer que los países se vuelvan más resilientes a estos eventos extremos. Obviamente todos estos eventos climáticos han tenido un efecto deleterio sobre el crecimiento de estos países y tenemos que seguir trabajando sobre ese tema. Con respecto a la alianza entre Mercosur y Europa, es difícil saber cuándo se empezarán a ver los dividendos del crecimiento. Depende de lo agresivos que se vuelvan los exportadores uruguayos para sacar ventaja del acceso a los mercados extranjeros y también pasa por sacar ventaja de todo eso para armar industrias subsidiarias en Uruguay. Es algo que no sucede de la noche a la mañana, pero nuevamente establecer ese marco para que el capital extranjero y los empresarios domésticos conozcan las reglas del juego. Eso va a ser un paso muy importante hacia adelante para estimular la actividad. Tenemos una par de preguntas para ti sobre Ecuador, pero simplemente quiero recordarles a los colegas que todos los números de crecimiento, bueno, los pueden encontrar en la última página del resumen ejecutivo. Hay una tabla con todos los países, están las estimaciones para el último año, las proyecciones para este año y el que viene. Voy a volver sobre un par de preguntas sobre este, pero bueno, simplemente para saber que ustedes sepan dónde pueden encontrar esta información. Un par de preguntas sobre Ecuador y un par de preguntas más. Calculo que en 10 minutos vamos a haber terminado para aquellos que tienen otras cosas que hacer, incluidos vos, Bill. Bueno, preguntas sobre Ecuador. ¿Cómo se ven las proyecciones de crecimiento afectadas para Ecuador y cuáles son las perspectivas del Banco Mundial para 2023 en Ecuador? Entonces, bueno, no puedo señalar exactamente lo que ha reducido las estimaciones de crecimiento para Ecuador. Estamos esperando un 3% para el próximo año, 2,8% para los dos próximos años. Los pronósticos de crecimiento para todos los países del mundo se redujeron lentamente en los últimos meses y Latinoamérica no fue excepción. Entonces, no puedo señalar exactamente a qué se debe, pero Ecuador es un exportador de commodities. Sabemos las tendencias con respecto a los commodities y, bueno, conocemos las tendencias en los mercados principales. La inestabilidad política tiene un impacto directo sobre el crecimiento. Esto hace que los inversores estén más cuidadosos, más cautelosos con respecto a la toma de posiciones y se puede ver, de hecho, que hay que las percepciones globales de la región con respecto a la región y la confianza en la estabilidad política de la región ha declinado en la última década y esto hace que sea más difícil atraer inversiones del extranjero y hace que sea más difícil para los empresarios locales el hecho de prever, de planificar. Vamos a volver a un par de preguntas del chat. ¿Puedes recordarnos los valores para la Argentina y después el pronóstico que yo creo que nosotros tuvimos, el último pronóstico para el año 2023 fue de 2% y ahora es de 0%? O sea, la pregunta es, ¿por qué se cambió este pronóstico y cuáles son los drivers de este escenario? Bueno,
0 para 2023 y 2% para 2024 y 2025. Claramente Argentina tiene muchas cuestiones a resolver. Y por último, ¿puedes hablar un poquito más acerca de las razones de las cifras de Panamá, el crecimiento de 2,5% para Panamá? Y no recuerdo cuál fue tu proyección la última vez, si es inferior o superior con respecto a la esperada, si nos puedes recordar eso. No recuerdo si es más alta o más baja, pero para Panamá estamos esperando 5,7 para este año y 5,8 y 5,9 para los próximos 2 años, con lo cual la performance de este país, comparado con los estándares de la región, es bastante buena. Parece bastante sólido a futuro, siempre y cuando los aspectos fundamentales estén establecidos. No veo más preguntas. Simplemente vamos a dar una última chance a los demás, a los participantes, para ver si hay alguna pregunta que haya quedado sin responder. A la una, a las dos. Y creo que, bueno, ya estamos. Simplemente hay una pregunta. Hay un par de preguntas sobre Guyana. Entonces, ¿cuáles son las razones del crecimiento proyectado para Guyana y eh, qué recomendaciones tendrías para este país a medida que va expandiendo su sector petrolero y de gas? Bueno, obviamente el crecimiento solamente depende del descubrimiento del petróleo. Obviamente es el sector de gas y petróleo que impulsa el crecimiento, y el verdadero desafío es desarrollar una estructura institucional que garantice que esos recursos vayan a donde tienen que ir y que se utilicen constructivamente para establecer las bases para nuevas industrias, para diversificar la economía, para lidiar con las necesidades sociales de larga data y para tener un marco gubernamental que garantice que estos recursos se utilicen bien. Diría que ese es el gran desafío, y a mí me parece que, bueno, y es ahí donde está involucrado el Banco Mundial. Última pregunta, Venezuela. ¿Algo que se pueda decir acaso con respecto al estado de la economía venezolana? No, no tenemos números para Venezuela, no. No, no hay números para Venezuela, eso me imaginé. Y la última pregunta, ¿qué espera de la reunión que se celebrará este miércoles entre los presidentes de 10 países de la región para tomar medidas para controlar la inflación? ¿Es una buena iniciativa? Y creo que cualquier acción de compartir información entre los responsables de políticas en la región es algo que es positivo, y diría que parte de la razón de la performance de la región en los últimos años ha tenido que ver con la colaboración, la cooperación, el hecho del uso compartido de información y el aprender cómo gestionar mejor entre los países. Entonces me parece que es bueno. Bueno, Bill, vamos a ir cerrando con esto. Realmente quiero agradecer a todos. Gracias por quedarse. Por demás, espero que todas sus preguntas hayan encontrado respuestas. Si necesitan información adicional, si tienen más preguntas para Bill o si necesitan alguna aclaración, contáctense con nosotros. La información de contacto se encuentra en el comunicado de prensa. Los materiales están bajo embargo hasta las 11 de la mañana de la ciudad de Washington, una hora más. Muchas gracias, Bill, y quedo a la espera de otra conversación contigo dentro de algunos meses. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan una muy buena jornada. Hasta pronto.